Buenas noches, mi nombre es Iris Álvarez, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Hoy voy a hablarles del derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional no es más que una disciplina científica del derecho procesal, que se encarga de garantizar y proteger la supremacía de la Constitución, por lo que podemos decir que es el estudio de los procesos que permiten garantizar la supremacía constitucional, la protección de los derechos que están establecidos allí en la Constitución y garantizar también la defensa de los derechos fundamentales. Inicialmente se hablaba de justicia constitucional. Esta justicia constitucional estaba definida por Finxamudio como sistematizando en el derecho procesal constitucional como una disciplina jurídica que se refiere a la justicia constitucional. Se refiere entonces al derecho procesal constitucional como aquel que se ocupa de examinar las garantías de la propia ley fundamental y de todo lo que está establecido dentro del texto constitucional como una norma suprema. Incluso nuestra Constitución en la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo número 7, establece que la Constitución es la norma suprema y fundamental de todo nuestro ordenamiento jurídico. Entonces allí tiene su carácter de primacía o de supremacía dentro del ordenamiento jurídico nacional. Por lo que entonces Zamudio considera que es una disciplina encargada del estudio sistemático de las instituciones y de los organismos, por medio de los cuales entonces se logran solventar todos los conflictos que surgen de acuerdo a la violación de los principios, valores y disposiciones constitucionales. Posteriormente se deja de hablar de este término de justicia constitucional y se habla entonces de lo que es la jurisdicción constitucional. Hans Kelsen establece en su pirámide de Kelsen la prioridad que debe tener la Constitución y la coloca como número 1 dentro de esta pirámide, colocándola en la cúspide, en la parte superior de la pirámide, por lo que allí establece como primer orden la Constitución, luego las leyes y luego los reglamentos y así sucesivamente, por lo que entonces vemos cómo se establece la supremacía de la Constitución, hablando desde la vía de jurisdicción constitucional. Él hace un estudio sistémico sobre lo que es la jurisdicción constitucional, fundamentando y desarrollando lo que es la existencia de la jurisdicción constitucional de una manera concreta y especializada. También Piero Calendri en Italia hace aportes importantísimos en cuanto a la jurisdicción constitucional en los fundamentos jurídicos en Italia. Posteriormente, entonces, también se deja de hablar de lo que es la jurisdicción constitucional y se habla entonces luego de los procesos, tomando en consideración entonces todas aquellas herramientas y vías que son necesarias para solventar todos los conflictos de naturaleza constitucional. Entonces es importante ver cómo fue evolucionando este proceso hasta lo que tenemos hoy en día llamado como el derecho procesal constitucional. Por lo tanto, por eso se dice que este derecho es un derecho moderno que fue evolucionando poco a poco hasta llegar a lo que hoy día tenemos, cuyo objetivo es entonces poder defender lo que es la Constitución, es analizar las garantías constitucionales
y poder entonces analizar los instrumentos procesales que permiten o que están dirigidos a reintegrar el orden constitucional cuando éste es violentado por cualquier organismo, órgano o ente de poder. Entonces es importante considerar el poder defender y proteger la Constitución, de tal manera que no pueda ser violentada por ningún actor, por ningún sujeto, por ningún individuo. No está nunca por encima de la Constitución. La Constitución prevalece por encima de cualquier ley, incluso de cualquier reglamento. Todas deben estar desarrolladas bajo los principios establecidos dentro de la Constitución. Entonces, el derecho procesal constitucional reglamenta la jurisdicción constitucional con los órganos y reconoce a los sujetos que participan dentro de este proceso y prevé la conducta que deben tener estos sujetos que participan y las de las partes en la actuación del derecho constitucional material. Comprende la organización y las atribuciones que se le deben dar a los tribunales constitucionales. En Venezuela le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia el poder tener la mayor decisión en este aspecto en la sala constitucional. Es donde se toman y se resuelven todos estos conflictos constitucionales y son quienes toman las decisiones e interpretan la Constitución y pueden dar admitir y dar respuesta a las necesidades que surjan. El derecho procesal constitucional entonces está albergado en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos y en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque incluso en nuestra Constitución los tratados internacionales de derechos humanos están al mismo nivel de la Constitución, son los únicos que tienen esta categoría. Las demás leyes, reglamentos y demás instrumentos de orden jurídico están por debajo de la Constitución. Este derecho también cuenta con algunas reglas o principios para poder ser ejecutado. Dentro de esos principios encontramos el principio de dirección, que le corresponde entonces a los jueces constitucionales o a las magistraturas constitucionales dar dirección a los casos y poder entonces llevarlos, escuchar a las partes y poder entonces dar una respuesta, atender a estas situaciones. Otro de los principios es el principio de gratuidad, donde para interponer una acción de este tipo no se necesita cancelar ninguna cuota de nada, a diferencia del derecho civil, del derecho penal, donde sí se paga para poder atenderse estos casos. Tampoco se requiere la firma de ningún abogado. Cualquier ciudadano puede interponer un amparo, un habeas corpus, porque tienen esta posibilidad. También tenemos el principio de celeridad, que corresponde a la rapidez con la que deben atenderse estos casos. Se requiere que se les pueda dar respuesta rápida e inmediata a quienes han sido vulnerados sus derechos. También tenemos el de economía procesal, donde se debe de implementar en un menor tiempo posible y generando la menor cantidad de costos posibles. La inmediación corresponde a que el juez debe mediar entre las partes, escuchar ambas partes y darle respuesta a lo que se está solicitando. La socialización es otro principio que permite entonces a las partes conocer qué es lo que está sucediendo para saber cómo van a accionar y qué medidas van a tomar. Existe el principio del impulso de oficio, donde se debe interponer un oficio para poder activar este procedimiento. Debe ser un proceso flexible que permita entonces, de acuerdo a la participación del juez y a las decisiones que él tome, hacerlo de manera flexible para que se pueda llegar a los acuerdos que se deben llegar. Y debe haber un practiore donde también se pueda entonces admitir los casos y poder darle respuesta a los ciudadanos cuando han sido vulnerados sus derechos, especialmente los derechos fundamentales que están establecidos dentro de nuestra Constitución. Entonces, el derecho procesal constitucional
debe defender la Constitución y velar porque se cumplan los derechos que están allí establecidos. Y las personas requieren que se les pueda garantizar un proceso adecuado donde se les pueda dar respuesta y solventar su situación. Gracias.